Bienvenidos a Voces del Pasado, el noticiero donde exploramos nuestra literatura prehispánica y su legado en nuestros días. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la palabra antes de la llegada de los españoles. Descubriremos la literatura prehispánica que sigue influyendo en nuestra cultura. Conoceremos a dos grandes poetas, analizaremos sus obras, leeremos cuentos y leyendas. Exploraremos a profundidad la métrica y el significado de la poesía. Acompáñenos en este viaje al pasado para entender por qué estas literaturas siguen presentes. La literatura prehispánica es el conjunto de expresiones orales y escritas de los pueblos indígenas de América antes de la conquista española. Aunque en su mayoría eran oral, los mayas y mexicas plasmaron su conocimiento en códices. En ellos hablaban sobre astronomía, historia, religión y mitología. Esta literatura sigue siendo importante hoy porque muchas de sus enseñanzas han trascendido el tiempo. Nos habla del respeto a la naturaleza, de la relación de los seres humanos y los dioses, a la importancia de la memoria colectiva. Además, escritores indígenas contemporáneos han retomado esta práctica para preservar su cultura y dar voz a sus comunidades en la actualidad. Ahora vamos a hablar de dos grandes exponentes de la poesía prehispánica en la actualidad. El primero es Nezahualcóyotl y Macuilxochitl. Nezahualcóyotl fue un gobernante y poeta del pueblo texcocano, nacido en 1402. Se le conoce como el rey poeta, porque, además de ser un líder político y militar, dejó un legado de poemas filosóficos. En sus obras, Nezahualcóyotl reflexionaba sobre la fugacidad de la vida, la muerte y la inmortalidad a través del arte. Algunos de sus poemas más famosos son No acabarán mis flores y Un recuerdo que dejó. Por otro lado, Macuilxochtli, también conocido como Cochipil, era considerado un dios de la música y la poesía entre los mexicas, aunque no se le atribuyen los poemas específicos como tal. Su figura es clave en la tradición oral de los antiguos nahuas. Su influencia se refleja en los cantos y poemas que dedicaban los mexicas a la naturaleza y a sus dioses, dejando un legado poético lleno de simbolismo y belleza. Ahora vamos a analizar dos poemas prehispánicos explorando su significado y el mensaje del sujeto lírico. El primer poema es Un recuerdo que dejó, de Nezahualcóyotl. En este poema el sujeto lírico se pregunta si dejará algún legado después de su muerte. Expresa una preocupación universal. ¿Seremos recordados cuando partamos? Sin embargo, el poema da una respuesta esperanzadora. Aunque la vida es efímera, el arte y la poesía pueden trascender el tiempo. El segundo poema es ¿No acabarán mis flores?, también de Nahualcóyotl. Aquí, el sujeto lírico afirma que, aunque la vida sea breve, sus creaciones seguirán existiendo. Ambos poemas reflejan la visión mexica sobre la fugacidad de la vida y la importancia del arte como medio de inmortalidad. Ahora vamos a leer dos relatos prehispánicos, prestando atención a su ritmo y en la entonación del significado. El primero es La leyenda del quinto sol, una historia mexica sobre la creación del mundo. La leyenda del quinto sol. Los dioses convencieron a Chalchitlicue, diosa de las aguas serenas, de que subiera al cielo y se convirtiera en sol. Al principio, Chalchitlicue estaba renuente a la proposición, pero al final subió. Entonces los dioses crearon a un hombre con los huesos, pero lo hicieron tan chiquito y delgado que se les perdía entre las manos. Este hombre corría y corría, pero no les hacía templos ni sacrificios a los dioses. Entonces Chalchitlicue se enojó con ellos, tanto que estalló y llenó el mundo de agua. Este hombre se convirtió en pez, dándole término al primer sol y a la primera vida. La segunda vez que los dioses se animaron a crear otro hombre, le pidieron a Ocelot, jaguar, que fuera el sol. Crearon a otro hombre, pero esta vez no tan pequeño, sino ahora enorme. Estos hombres eran tan grandes que por lo mismo eran torpes y flojos. Y eran tan torpes que comenzaron a tropezarse uno con otros. Al tropezarse y caer al suelo, se rompían, porque estaban hechos de barro, formando los cerros, la flora y la fauna. Entonces Ocelot bajó del cielo y dio término a la segunda vida y al segundo sol.
La tercera vez que los dioses decidieron crear a otro hombre, le pidieron a Ejecatl, dios del viento, que fuera el sol. Los dioses ya no quisieron hacer al hombre con barro, pues les había salido muy mal. Decidieron mejor hacer el hombre con el alimento sagrado, el maíz. Pero esta vez el hombre les había quedado tan perfecto que todo el día se veía en un espejo y no hacía nada, ni templos ni sacrificios. Los dioses nuevamente se volvieron a enojar y convirtieron a este hombre en Yango. Terminó así el tercer sol y la tercera vida. Ya cansados, los dioses decidieron intentarlo nuevamente, y esta vez le pidieron a Yalok que subiera al cielo para convertirse en sol. Los dioses decidieron volver a hacer al hombre con maíz, pues el último había quedado muy bien. Pero esta vez le pidieron a otro dios que le hiciera un corazón. Pero este último dios nunca vio el tamaño del hombre, y resultó que el corazón era muy grande, que apenas si podía encajárselo. Pero para mala suerte de los dioses, este hombre se la pasaba hablando mucho. Era un hombre muy bueno, pero demasiado improductivo. De esta manera, los dioses se enojaron mucho, entonces convirtieron al hombre en guajolote. Terminó así la cuarta vida y el cuarto sol. Los dioses, hartos y cansados, se negaron a hacer un quinto intento. Quetzalcóatl, por su parte, trataba de convencer a los dioses de todas las maneras posibles para que una vez más lo volvieran a intentar. Y cuando Quetzalcóatl se fue, los dioses le pidieron a Mictlantecutli que escondiera los huesos con los que crearon a los hombres en lo más profundo del Mictlán. Los dioses no querían sentirse tentados a volver a intentarlo. Pero Quetzalcóatl, al enterarse, decidió bajar al Mictlán por los huesos. Una vez ahí, se acercó a Mictlantecutli y enseguida dijo: «Vengo en busca de los huesos preciosos que te guardas. Vengo a tomarlos». Y el Mictlantecutli le dijo: «¿Qué harás con ellos, Quetzalcóatl?». Y una vez más dijo Quetzalcóatl: «Los dioses se preocupan porque alguien vive en la tierra». Y respondió Mictlantecutli: «Está bien, haz sonar mi caracol y da vuelta 4 veces alrededor de mi círculo precioso». Pero su caracol no tenía agujeros. Entonces Quetzalcóatl llamó a los gusanos, y estos le hicieron los agujeros. Luego entraron allí los abejones y las abejas, y lo hicieron sonar. Al oírlo, Mictlantecutli dijo de nuevo: «Está bien, si tú quieres ve y toma los huesos». Pero al mismo tiempo, Mictlantecutli dijo a sus servidores que le avisaran a Quetzalcóatl que los tenía que dejar. Sin embargo, este no quiso, sino que por el contrario, deseaba apoderarse de ellos, y entonces le dijo a su nahual: «Ve a decirle que vendré a dejárselos». Luego subió y cogió los huesos preciosos. Estaban a un lado de los huesos del hombre y de la mujer y los tomó. Después Quetzalcóatl hizo con ellos un jato. Y una vez más, Mictlantecutli dijo a sus servidores: «Dioses, ¿de veras se lleva Quetzalcóatl los huesos preciosos? Dioses, id a hacer un hoyo». Los servidores fueron a cavar un agujero y Quetzalcóatl, tropezándose con sus propios pies, cayó en él, porque los codornices lo espantaron. Con la caída, Quetzalcóatl murió y los huesos se esparcieron. Después, las codornices los royeron y los mordieron. Poco después, el ladrón de los huesos resucitó y le preguntó a su nahual: «¿Qué haré, nahual mío?». A lo cual el nahual le respondió: «Pues como todo salió mal, que resulte lo que sea, señor mío». Quetzalcóatl recogió los huesos rotos, formando un paquete con ellos, y poco tiempo después se los llevó a Temoachan. Allí los molió muy bien y los puso en un berreño precioso. Luego sobre él se sangró su miembro y dejó caer su sangre. Enseguida hizo una larga penitencia y, como en un acto milagroso, nacieron los más iguales, los nacidos por penitencia. Por lo anterior, puede concluirse que Quetzalcóatl fue, como se dice, el encargado de crear a la humanidad después de la cuarta destrucción del mundo. Así, nosotros somos los hijos del quinto sol, los hijos de Quetzalcóatl y también los hijos del maíz. Es El conejo de la luna, una historia que explica el origen de la figura del conejo en la luna y la relación entre Quetzalcóatl y un humilde conejo. El conejo en la luna. Hoy en día nos preocupamos por cosas misteriosas e inexplicables en la vida, como el porqué de la muerte, la causa del resplandor de la luna, con una silueta semejanza a la de un conejo. Si observamos detenidamente en la noche, se puede notar la forma de un conejo en la luna, inexplicable. Pero nuestros antecesores hablaban sobre ello y el cómo surgió. Cierta ocasión, el dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, deidad de Mesoamérica, emprendió un viaje por todo el mundo analizando el comportamiento de algunas especies, realizándolo de forma humana para poder entender algunos sentimientos de los mortales que tienen en la vida cotidiana. Él empezó a caminar por los alrededores por muchos días sin detenerse ni preocupación alguna por cómo iba avanzando y analizaba el comportamiento de las criaturas. Después de varios días empezó a sentir alguna sensación de cansancio y hambre, lo que era el fatigo de caminar tantos días sin haber probado un bocado ni el haber tomado agua. Empezó a caminar por todo un día, observando, sin detenerse ni preocuparse de cosa alguna. Al caer el atardecer, comenzó a sentir algunos de los atributos humanos, como es el cansancio y el hambre, pero él siguió recorriendo su camino sin quejas. Llegando al anochecer, con un clima fresco, se sentó en la orilla del lago y contempló, a través de los cielos, las estrellas brillando a su máximo esplendor, así como la luna reflejada en los lagos. Comprendió lo que se siente estar cansado, sin límite alguno. Analizó lo que significa estar fatigado y con hambre, cuando de pronto, a lo lejos observó un agradable conejito que había salido a cenar. Se acercó y le preguntó: «Oye, ¿qué estás comiendo?». «Hola, estoy comiendo zacate. ¿Quieres un poco?». Quetzalcóatl respondió: «Gracias, estoy fatigado, pero yo no como zacate». El conejo comentó:
Entonces, ¿qué comerás? Te ves muy mal. Quetzalcóatl replicó, posiblemente muera de hambre y de sed. El conejito, triste, se acercó, observó a Quetzalcóatl y sin temor alguno le dijo, yo no soy más que un conejito y te veo muy mal. Si tienes hambre, puedes comerme. Sé lo que se siente y estoy aquí por si gustas. Entonces Quetzalcóatl se acercó conmovido, adoró al conejito y le dijo, mira, yo no soy un simple humano, yo soy Quetzalcóatl. Estoy aquí para observar el comportamiento de todos. Tú no serás solo un simple conejito, porque eres un gran conejo. Todo el mundo, por la eternidad, se ha de acordar de ti. Cada noche al observar la luna, te recordarán. Lo levantó alto, muy alto, hasta llegar a la luna, donde con su gran poder hizo quedar estampada la figura del conejo en los caracteres lunares. Después Quetzalcóatl lo bajó a la tierra, entusiasmado, le dijo, observa, tienes tu retrato en la luz, para que todos los hombres en todos los tiempos puedan verte y recordarte por tu gran forma de ser. Desde entonces, cada día durante la noche, se ve el reflejo de aquel conejo bondadoso que ayudó al poderoso Quetzalcóatl, y como recompensa éste plasmó su figura en la luna Esta historia en nos la eternidad. muestra un mensaje de humildad y generosidad. Quetzalcóatl, conmovido por la bondad del conejo, lo inmortaliza en la luna como símbolo de nobleza. Ambos relatos nos muestran cómo los pueblos prehispánicos interpretan el mundo y cómo transmitían sus creencias a través de relatos orales. Para finalizar, leeremos unos poemas vistos en clase. Hemos seleccionado No acabarán mis flores. No acabarán mis flores, no acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Yo cantor los elevo. Se reparten, se esparcen. Aun cuando las flores se marchitan y amarillecen, serán llevadas allá, al interior de la casa del ave de Ahora plumas de analicemos oro. su contenido. En cuanto a su métrica, podemos notar que la poesía sigue una estructura libre, característico de la poesía prehispánica. No se rige por una estructura como la poesía española, sino que utiliza repeticiones y paralelismos para crear ritmo. En términos del contenido, el sujeto lírico expresa una versión optimista sobre la pertenencia del arte, aunque todo en la tierra desaparece. La poesía seguirá floreciendo. Es un mensaje poderoso que nos recuerda el valor de la creatividad y la memoria colectiva. Y así concluimos este recorrido de la literatura prehispánica. A lo largo de este programa hemos visto cómo la literatura indígena sigue viva y cómo sus enseñanzas siguen acompañándonos. Desde la poesía de Nezahualcóyotl hasta las leyendas que explican el mundo, esta literatura es un puente entre el pasado y el presente. Esperamos que hayan disfrutado este viaje ante las palabras de nuestros antepasados. Nos vemos hasta el próximo capítulo de Voces del Pasado.